microbiota y probióticos en el cólico infantil. Como sabemos, aproximadamente en el año 1990 se inició el proyecto del genoma humano. Tal es así que el año 2005 ya se finalizó este proyecto en el cual ha sido estudiado alrededor de 23,000 genes del genoma humano. Aproximadamente en el año 2014 también se terminó el proyecto del microbioma humano. Como podemos observar, el microbioma va a tener aproximadamente de 100 a 150 veces el número de genes. Tal es así que los microorganismos que van a componer el microbioma humano van a ser aproximadamente 10 a la 14 microorganismos comparado a 10 a la 13 células humanas. Quiere decir que por cada célula humana tenemos 10 microorganismos. Es decir, en su mayoría somos más microbiota que células humanas. Tenemos varias definiciones que actualmente muchas veces nos confundimos al tratar de definir. Microbiota intestinal se va a definir como la comunidad microbiana compuesta por diversos microorganismos. Entre ellos tenemos a los virus, a las bacterias, a los fagos, a los hongos, a los proteus, parásitos, arqueas y muchos otros microorganismos que todavía no son descubiertos debido todavía al avance científico. Metagenoma va a ser el número de genes de todo esta microbiota que tenemos en los distintos compartimentos del cuerpo humano. Y microbioma será aquel que se compone tanto por los genes y el genoma, tanto por la microbiota y el ambiente del huésped. Es decir, todos los metabolitos que produce la microbiota, también así como las proteínas y todos los componentes que produce la microbiota del cuerpo humano. Como sabemos, la microbiota se va a componer en diferentes lugares de nuestro organismo en diversas concentraciones. Tenemos en muchas mucosas de todos los órganos la microbiota intestinal. La microbiota intestinal va a ser la más frecuente de todo lo que compone el microbioma en general. Y cada individuo va a tener un diferente microbioma. Tal es así que se va a constituir como si fuera una huella microbiana para cada individuo. Es como la huella digital. Cada individuo tiene diferente microbioma. Y este microbioma se va a alterar de acuerdo a la alimentación y a otros factores que vamos a ver más adelante. Aproximadamente la microbiota va a pesar alrededor de 2 kilos y se van a componer de más de 1,000 especies y alrededor de 7,000 cepas. Acá tenemos la composición de los diferentes microorganismos de la microbiota y actualmente el más estudiado de todos los componentes de la microbiota corporal es el intestino, ya que estos microorganismos van a tener gran participación en nuestro funcionamiento. Se está en realidad comportando como un órgano. Actualmente
ya se está incluso considerando un nuevo órgano a nivel del ser humano. Acá tenemos los diferentes microorganismos que componen nuestra microbiota intestinal, como los había mencionado. También vale la pena recordar que la microbiota intestinal está compuesta en su mayoría por bacterias. La mayor parte de la microbiota son bacterias y la mayoría de ellas están compuestas por biofilms, es decir, están revestidas por recubrimientos que van a proteger a la microbiota de las condiciones adversas que tienen a nivel del ecosistema donde viven. La menor parte, aproximadamente el 1%, va a estar en estado planctónico, es decir, en estado libre. Acá podemos observar una foto de unas bacterias alrededor con biofilm que se está alterando. La microbiota intestinal vamos a tener en diversos compartimientos del sistema corporal y, como les mencionaba, la mayor parte está en el sistema digestivo. En el sistema digestivo se encontrará desde la boca hasta el ano y el grado de concentración de la biomasa microbial se va a dar según el gradiente de pH. Aproximadamente en el estómago, como tenemos menos pH, tendremos menos bacterias, aproximadamente 10 a la 3 o 10 a la 4 células por mililitro. Mientras que en el colon el pH es mayor y tendremos también mayor número de bacterias, aproximadamente 10 a la 14 células por mililitro de contenido intestinal. Acá tenemos la microbiota intestinal de acuerdo al grupo predominante bacteriano, de acuerdo a las zonas. Por ejemplo, en el esófago va a predominar el género Prevotella, Streptococcus, Bellionella. En el estómago predominará Helicobacter, Proteobacterias, Bacteroidetes, Actinobacterias, Fusobacterias. En el intestino delgado, Enterococos, Lactobacillus. En el intestino grueso es donde tenemos la mayor concentración de número de especies. Tenemos bacteroides, Bifidobacterium, Clostridium, Enterobacterias, Enterococos, Escherichia, Eubacterium, Klebsiella, Lactobacillus, Peptococcus, Petoprestococcus, Proteus, Ruminococcus, Staphylococcus, Streptococcus. Tenemos diferentes especies de acuerdo a la zona del sistema gastrointestinal. Acá podemos observar en la tabla del lado izquierdo las filas. Tenemos 4 filas principales de la microbiota intestinal. Tenemos a los firmicutes, que van a componer aproximadamente el 60 a 80%. Dentro de los firmicutes tenemos a los lactobacilos, que son muy conocidos, pero también están los del género Clostridium, Ruminococcus, Enterococcus. En segundo lugar tenemos a los bacteroidetes en 20 a 30%. Tenemos bacteroides, Prevotella, Sillanibacter, y dentro de las actinobacterias, la tercera fila estarían los Bifidobacterium, que también son parte de la microbiota muy beneficiosa para nosotros los seres humanos. Y como cuarta fila tenemos a las proteobacterias en menos del 1%. Ahí tenemos a la Escherichia, a las enterobacterias, muy conocidas, que generalmente conocemos como gérmenes patógenos. Como ven, la proporción es variable. Un organismo estará con eubiosis intestinal, mientras
este tipo de fila se encuentra en las proporciones adecuadas. Si aumenta la concentración, por ejemplo, de proteobacterias, tendremos un desbalance en la microbiota y provocaremos síntomas diversos por diversas patologías. Tenemos acá también en el lado derecho el desarrollo de la microbiota intestinal. El desarrollo de la microbiota intestinal ya se va a empezar desde el embarazo. Desde que el paciente ya está en el vientre materno, va a tener la colonización del intestino por la placenta de la madre. Aproximadamente en el segundo trimestre ya empieza a cambiar la flora de la madre, predominio de proteobacterias, como podemos ver en el gráfico. Los bacilos que están del color verde son proteobacterias y a medida que ya se da el parto, continúa también la proporción de proteobacterias, pero empieza ya a aparecer la proporción de firmicutes, que estos van a ser en más proporción cuando ya el paciente nace. De ahí que es muy importante que el paciente nazca por la vía vaginal, ya que el bebé cuando nace por la vía vaginal va a tener una colonización muy beneficiosa para el bebé a predominio de firmicutes. Y recuerden que entre estos están los lactobacilos. A medida que el bebé va creciendo, va desarrollándose y también la flora intestinal va cambiando. Ya en la infancia, aparte de firmicutes, también tendrá los bacteroidetes, que también son gérmenes muy beneficiosos, ya que últimamente ha salido un artículo relacionado a los bacteroidetes que van a ser los que producen los esfingolípidos que van a ayudar a un desarrollo cerebral adecuado. También tenemos en la pubertad ya un cambio también de la flora, pero todavía sigue la similar proporción al de la infancia, con predominio de firmicutes y bacteroidetes. También en la edad adulta ya va cambiando, los bacteroidetes van en mayor proporción comparado a los firmicutes, y cuando ya la persona está ya en edades avanzadas, en la tercera edad, ya la microbiota es a predominio de anaerobios obligados y facultativos. Entonces, nuestra microbiota va cambiando según el paso del tiempo, y acá en este gráfico vamos a observar algunos factores que van a influenciar en la composición de la microbiota. Tenemos, como ya mencionaba, el tipo de parto. El tipo de parto vaginal es el adecuado, y si el paciente nace por cesárea, el paciente tendrá la colonización del intestino por bacterias del quirófano, por bacterias de la piel de la madre, tal vez de la boca de la madre, de las manos de los que asisten al bebé. Entonces la flora ya no es tan adecuada, al igual que si el paciente no consume la leche materna. Si no consume la leche materna, no tendrá adecuada colonización, ya que la leche materna nos va a brindar bifidobacterium, también lactobacillus, pero en mayor proporción bifidobacterium, que también son muy beneficiosas para el niño. También va a ser influenciada por el sexo, la edad, la genética, la fisiología, el desarrollo hormonal, la localización geográfica, el clima, la dieta. Ya desde el que bebé empieza a comer, la dieta también influye mucho en la microbiota intestinal. También la higiene personal, la
antibióticos. Muchos bebés desde tempranas edades son hospitalizados con muchos antibióticos por las infecciones intrahospitalarias, corticoides, antiinflamatorios y otros medicamentos. También será influenciado por las mascotas, por la interacción con otros individuos y también influenciado por el desarrollo de algunas enfermedades durante la etapa infantil y más adelante. Nuestra microbiota intestinal es muy importante ya que tiene diversas funciones que a veces nosotros desconocemos, ya que el estudio de la microbiota es relativamente nuevo, ya que si bien es cierto, desde el 2014 se ha podido desarrollar el microbioma en general, ya desde el 2020 se están haciendo ya mayores estudios a gran escala en cuanto a la microbiota, principalmente la intestinal. Uno de las funciones importantes es la función de la digestión. La microbiota va a digerir los hidratos de carbono no digeribles y de estas se van a formar los ácidos grasos de cadena corta, que van a ser componentes muy importantes para todo nuestro organismo, ¿no? Muy aparte de que generan energía al enterocito y al colonocito, muy aparte de eso tienen otras funciones como vamos a ver más adelante. También como parte de la función nutricional, la microbiota va a participar en la elaboración de aminoácidos esenciales. Como podemos observar acá en el gráfico, los aminoácidos esenciales, aproximadamente el 20% de los aminoácidos esenciales van a proceder de nuestra microbiota. También tiene lugar al metabolismo de lípidos, también van a producir y van a participar en el aporte de vitaminas y micronutrientes para el organismo, como son la vitamina K, la vitamina B12, la vitamina B8, B3, B1, la B6, casi todas las vitaminas del complejo B. Y también ayudarán en la absorción de minerales como el calcio, el hierro, el magnesio, como consecuencia de la disminución del pH luminal debido a los ácidos grasos de cadena corta que se producen del metabolismo de los carbohidratos no digeribles. También, entre otras funciones, está la función de defensa. También nuestra microbiota nos va a defender de los microorganismos patógenos por competición directa con los nutrientes y los sitios de unión y también por modular el sistema inmune. También va a secretar sustancias antimicrobianas como las bacteriolicinas. También ayudará en la producción del moco intestinal y estimula el desarrollo del sistema inmune adaptativo y del tejido linfático con las placas de Peyer. Acá podemos mencionar, como ya les mencionaba, las acciones del butirato. El butirato es un metabolito muy importante, producto del metabolismo de los carbohidratos no digeribles, de ahí que es muy importante el consumo de fibras, ya que de estos se va a derivar el butirato, que será un gran metabolito en diversas funciones. Por ejemplo, en el colon ayuda a obtener energía para los colonocitos, también disminuye las citoquinas inflamatorias, también mejorará la absorción de algunos electrolitos como el sodio, regula el pH del lumen colónico, también algo muy importante que va a promover la apoptosis,
en el cáncer de colon. Incrementará la producción y secreción de hormonas de la saciedad. Otra función del butirato, por ejemplo, a nivel del hígado, disminuye los mediadores inflamatorios, mejora los sistemas antioxidantes, incrementa la beta oxidación, reduce los depósitos lipídicos. Bien, el sistema adiposo reducirá la masa de tejido adiposo, incrementará la beta oxidación, la producción y secreción de leptina, que es la hormona de la saciedad, y disminuye también la inflamación. Al igual que en el sistema esquelético, incrementará la beta oxidación y también el porcentaje de fibra de tipo 1 oxidativa y disminuye la acumulación de lípidos a nivel del músculo. Cabe la pena mencionar que las bacterias productoras en mayor proporción de butirato serán la Roseburia faecalibacterium y el Bifidobacterium, que es un probiótico que actualmente está siendo muy conocida, sobre todo por el rol en la producción de este metabolito tan importante como el butirato. Acá les menciono unas láminas en el cual nos mencionan que de la fermentación de las bacterias sacarolíticas, principalmente a nivel del colon ascendente, se va a producir los ácidos grasos de cadena corta. También se producirán gases como el CO2, el hidrógeno, el metano, el ácido sulfídrico, aproximadamente 10 litros al día, pero en su mayoría estos se reabsorben. También los van a producir o a proporcionar entre el 10 y el 15% de la demanda energética del organismo. Así que son muy importantes la microbiota intestinal para el funcionamiento en general de nuestro sistema corporal. Otra función de la microbiota es que va a afectar varios aspectos de la fisiología del huésped, como maduración del GAL, aumenta también la regeneración tisular, generalmente de los enterocitos, mejora la motilidad gastrointestinal y también disminuye la permeabilidad del tracto gastrointestinal. Tenemos también como otra función en el cual afecta el metabolismo y el comportamiento y la homeostasis de los tejidos, aumentando la adiposidad, disminuyendo el gasto energético, aumentando la accesibilidad a los nutrientes y, como ya mencionaba, el aumento de los ácidos grasos de cadena corta, muy importantes. Otra función también es en la función que influye el sistema nervioso del huésped. Ya se sabe actualmente que la serotonina no se produce en mayor proporción en el cerebro, sino se produce en mayor proporción a nivel de nuestra microbiota intestinal. Aproximadamente un 80% se forma en la microbiota intestinal o con ayuda de esta en el sistema nervioso entérico, y también el 50% de la dopamina. Tal es así que la reducción en una adecuada microbiota aumentará los grados de ansiedad, aumentará la percepción del dolor y también disminuye la conectividad sináptica. También es importante en la homeostasis ósea, ya que va a influenciar la disminución de la masa ósea, aumentando la osteoclastogénesis. Y también aumenta la actividad de los linfocitos TH helper 17, TH17. Entonces, las funciones de la microbiota intestinal van a ser
múltiples y se pueden resumir en estas 4. Función metabólica, función de barrera, función de defensa y función de mantenimiento. Tenemos ya muchos estudios que relacionan muchas enfermedades en relación a la microbiota intestinal, ¿no? Por ejemplo, tenemos a la diabetes tipo 1, la artritis, esclerosis múltiple, la obesidad, la diabetes tipo 2, autismo, diarreas, estreñimiento, síndrome de intestino irritable, alteraciones de la motilidad intestinal, enfermedades inflamatorias crónicas, cánceres, úlceras. Acá también mencionaría Parkinson, mencionaría Alzheimer, que también ya se está estudiando que tienen sus bases a nivel de la microbiota intestinal. Como sabemos, la microbiota intestinal está compuesta por más de 1000 especies, más de 7000 cepas, ¿no? De las cuales solo se ha logrado aislar algunas que han investigado y han podido observar que son muy beneficiosas para nuestra salud. Son los llamados probióticos, ¿no? Los probióticos son aquellos que se han logrado aislar y se ha determinado que son beneficiosos para nuestra salud. Tal es así que se ha estudiado diversos probióticos para diversas patologías en la edad infantil. Tenemos las muy conocidos estudio de probióticos en diarrea aguda infecciosa, como todos ustedes saben, enfermedad por Helicobacter pylori, diarrea del viajero, diarrea por antibióticos, enfermedad inflamatoria gastrointestinal, enfermedad de reflujo gastroesofágico, ¿no? Pero también se ha estudiado bastante y se sigue estudiando los probióticos en relación al cólico infantil. Y por lo cual vamos a dar unas pinceladas en cuanto a probióticos y cólico del lactante. Acá tenemos una fotografía donde nos mencionan un paciente con estado de eubiosis. Pueden observar ustedes la microbiota intestinal intacta. En microfilms, como les mencionaba, están en mayor porcentaje cubiertas de biofilms, y la disbiosis intestinal, como pueden observar, las bacterias, los lactobacillus muy disminuidos, devastados, y predominio de hongos, ¿no? Entonces, una de las causas, como vamos a ver adelante, de nuestro cólico del lactante es la disbiosis intestinal. El cólico del lactante, como ustedes ya están conociendo, es conocida como la regla de los 3. Exceso de llanto, más de 3 horas, más de 3 días a la semana, más de 3 semanas consecutivas. Es la regla de Wessel, que se dio en 1954, que hasta la actualidad muchos los conocemos como la regla de los 3. Actualmente esta definición ya está desfasada, puesto que no es necesario esperar 3 semanas consecutivas para detectar un paciente con cólico infantil. Estos criterios se han ido simplificando, tales así que en Roma del 2003, el año 2006, ya se simplificó al llanto más de 3 horas, más de 3 días, pero solo en una semana. Pero ya en Roma del 2016, Roma 4, se simplificó aún más como cólico infantil es aquella entidad que se presenta en menores de 5 meses con síntomas de inicio y final brusco, periodos de llanto recurrente, persistente o irritabilidad sin causa aparente. No hay falla de medro, no hay fiebre, no hay antecedentes de enfermedad. El cólico infantil, como ustedes probablemente ya han podido ver en la emergencia,
son pacientitos que son menores de 5 meses, que de pronto empiezan con un llanto paroxístico de la nada, sin causa aparente. Es un llanto excesivo, persistente, que ocurre al final de la tarde o en la noche. Seguro ya en sus guardias de madrugada han visto a mamás que vienen con los bebés llorando y no los calma nada, no los calma el pecho, la fórmula, al acurrucarlos, el abrigo, no los calma nada. Lloran y lloran y muchas veces muestran signos de dolor como si fuera un cólico por el cual muestran levantando las rodillitas o arqueando la espalda, como podemos ver en este video, un bebé que llegó al consultorio en la tarde con cólico infantil. Entonces, es un llanto distinto al resto. Es un llanto que no es de hambre, no es de sueño, no es del pañal mojado, y los padres lo saben porque ellos ya detectan el tipo de llanto de sus bebés. Las causas sugeridas del cólico infantil han sido varias, han sido estudiadas desde la inmadurez de la barrera intestinal y de la función gastrointestinal, la acumulación de gas, la función gastrointestinal anormal, la alteración entre la interacción entre el padre y el hijo, por el colon espástico, problemas alérgicos o intolerancias transitorias, pero también una causa muy estudiada y por la cual se ha diseñado algunos tratamientos también es la disbiosis intestinal. Se ha visto en pacientes con cólico infantil que hay alteraciones en la flora intestinal. Se ha visto que hay una alteración en la diversidad de la microbiota. Esta microbiota está muy disminuida. También se ha visto que hay aumento de las enterobacterias, por lo cual acumulan más gas, hay distensión abdominal y disconfort digestivo, y también hay aumento de los metabolitos proinflamatorios y la consecuente reacción hiperalgésica a los lipopolisacáridos de estas enterobacterias. También hay disminución de las bifidobacterias que modulan la respuesta inmune por medio de los ácidos grasos de cadena corta, como les mencionaba, y también la disminución de los lactobacillus, que también son importantes en la expresión de genes de los metabolitos antiinflamatorios como la interleuquina 10. Múltiples estudios se han realizado con los probióticos, se han realizado metaanálisis, ensayos clínicos controlados, randomizados, doble ciego, revisiones sistemáticas, y todas van a concluir en que los probióticos van a disminuir significativamente la disminución del llanto en estos pacientes. Acá tenemos un artículo publicado en el 2017 por Tintoré y colaboradores, donde van a resumir los estudios relacionados a la disbiosis y pacientes con cólico infantil. Ya desde el 2004 se empezó a estudiar, por ejemplo, Bifidobacterium lactis y Streptococcus thermophilus, donde se vio una significativa disminución del llanto en el grupo con probióticos. También se evaluó a Lactobacillus reuteri en varios estudios, pero en pacientes con lactancia materna, y se vio una reducción del llanto aproximadamente en 3 semanas. Acá también tenemos estudios que Sun hizo el 2014 en pacientes tanto con fórmula como lactancia materna, pero acá hubo una discordancia, ya que, como pueden observar, no se ha visto diferencias significativas en cuanto a la reducción del llanto en el grupo de los pacientes
que tomaban fórmula. Tal es así que hubo una discusión acerca del por qué Lactobacillus reuteri actuaba más en pacientes con lactancia materna que pacientes alimentados con fórmula. Entonces, la explicación es que Lactobacillus reuteri va a necesitar de una molécula llamada glicerol para producir reuterina. La reuterina será la proteína que inducirá la modulación de la microbiota intestinal con los consecuentes beneficios. Como sabemos, los primeros meses los bebés tienen una actividad muy baja de la lipasa pancreática, tal es así que la digestión de los lípidos, de los ácidos grasos, no es tan adecuada, ¿no? Por eso muchas veces vemos sudan una cruz, 2 cruces en las heces de los bebés, en el copro funcional de los bebés. Entonces, estos pacientitos con lactancia materna, en cambio, sí van a tener un grado de concentración de glicerol en mayor cantidad, ya que la leche materna contiene lipasa, que va a digerir los ácidos grasos y va a liberar glicerol. Ese es el motivo por el cual los bebés responden mejor con lactancia materna. También por ese motivo se han estudiado otros probióticos para ver si eran eficaces. Se estudió al famoso Lactobacillus rhamnosus, que ayuda en muchas patologías también, como en diarrea, y se estudió en pacientes tanto con lactancia materna como con fórmula, pero se ha evidenciado que no hay diferencias significativas en cuanto a la reducción del llanto, ni siquiera tampoco al cambio de la microbiota intestinal. También se estudiaron otros probióticos como Bifidobacterium breve, BR03 y B632, en el cual se vio significancia, pero a partir de los 3 meses de tratamiento. También hay otros probióticos, fórmulas probióticas compuestas por 2 cepas o por multicepas. En el caso, tenemos a Pediococcus pentosacius, que es un lactobacilo, y Bifidobacterium longum CST 7894, que es un bifidobacterium muy beneficioso para las funciones de nuestro intestino y nuestro cuerpo en general. Entonces, con esta cepa, con estas 2 cepas, se han hecho estudios y se observa que sí hay una diferencia significativa en la mejoría del llanto y también en la diversidad de la microbiota. También en esta multicepas, que contiene varios probióticos como Lactobacillus casei, Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus bulgaricus, Acidophilus, Streptococcus thermophilus, Bifidobacterium breve, Bifidobacterium infantis y fructooligosacáridos, también han mostrado una reducción significativa del llanto en el grupo con probióticos a partir de los 7 y los 30 días. En nuestro país, el que tenemos afortunadamente es el probiótico compuesta por las 2 cepas, Pediococcus pentosacius CST 8330 más Bifidobacterium longum CST 7894. Pediococcus pentosacius es un lactobacilo que se ha aislado de lactantes sanos. Induce, como les mencionaba, metabolitos antiinflamatorios como la interleuquina 10, que es una interleuquina antiinflamatoria a nivel intestinal, y Bifidobacterium longum es un probiótico aislado de la leche
materna. Ambas cepas combinadas van a complementarse en sus mecanismos de acción, van a ser cepas homofermentativas, no producen gas, se adhieren bien al epitelio, no necesitan otros metabolitos para actuar adecuadamente, no necesitan glicerol, se suplementan del género Bifidobacteria, que como mencionaba, es un probiótico muy importante por la producción de ácidos grasos de cadena corta. Los estudios que se hicieron en cuanto a esta fórmula probiótica datan ya desde el 2010. Acá, por ejemplo, en el estudio que realizó Tintoré en el 2017, se demostró la correlación inversa entre la diversidad de la microbiota y el llanto. Quiere decir que cuanto más diversa es nuestra microbiota, más mejorarán los síntomas del cólico infantil. Es decir, los síntomas no serán percibidos y también aumentarán las bifidobacterias, que son bacterias muy beneficiosas, y van a disminuir las enterobacterias, que son las bacterias que conocemos patógenas, para que estén en niveles adecuados. Como mencionaba, lo ideal sería en menos del 1% en relación a todas las otras bacterias. También la fórmula probiótica ha sido estudiada en pacientes a término, en un ensayo aleatorizado, doble ciego, con placebo, en bebés de 21 a 120 días que presentaban llantos paroxísticos entre 60 y 240 minutos. Estos bebés han sido estudiados tanto con leche materna como con fórmula y han sido administrados con 5 gotitas al día de Pediococcus pentosacius más Bifidobacterium longum. Y se ha demostrado que hubo una reducción del 67% del llanto en aproximadamente 2 semanas. También se ha visto en este estudio que el efecto ha sido progresivo desde el primer día, con un piquito a los 7 días y el efecto progresivo hacia los 14 días. También hay otros estudios donde la fórmula de estas dos cepas en concentraciones mayores a 10 a la 9 unidades formadoras de colonia dadas diariamente han disminuido el cólico severo con una significancia con un P menos de 0.01, independiente del tipo de alimentación, del tipo de nacimiento, del género, del peso y también independiente de otros tratamientos que tuvieron los pacientes. También tenemos acá un estudio que va a ser publicado muy pronto, del año 2020, donde se realizó también en pacientes prematuros con lactancia materna exclusiva o lactancia mixta, diagnosticados por Roma 4, con tratamiento con la fórmula probiótica de 5 gotitas al día por 3 semanas. Y se observó que aproximadamente a los 7 días ya habían respondedores en mayor al 50% en el grupo de los probióticos. Y también se observa que estos pacientes, la eficacia se incrementa desde el día 0 hasta el día 21 en el grupo que tiene o que está administrado con la fórmula probiótica Pediococcus pentosacius más Bifidobacterium longum en relación a otros probióticos. Esta cepa probiótica que tenemos en nuestro país
Esta formulación en realidad es muy eficaz, ya que reducirá el llanto desde la primera semana, desde el día 0, inclusive el efecto es progresivo hasta los 7 días, 14 días, 21 días que debería durar el tratamiento, independiente de la alimentación del bebé, ya sea alimentado con fórmula o con leche materna. Es seguro, ya que estas cepas han sido aisladas de lactantes sanos y de la leche materna, y los mecanismos de acción son únicos, ya que no van a producir gas, son homofermentativos, van a inhibir a las bacterias oportunistas intestinales, van a producir disminución de la inflamación producida por estas mediante la interleuquina 1. No, perdón, la interleuquina 10. Y también Bifidobacterium longum ayuda a digerir los oligosacáridos de la leche materna. Si bien es cierto, esta cepa probiótica ha sido diseñada para el tratamiento del cólico infantil, pero como mencionaba, y por las propiedades que tienen de mejorar la diversidad de la microbiota y de disminuir a las enterobacterias y mejorar las bifidobacterias, también se puede indicar en pacientes que tienen factores de riesgo para disbiosis intestinal o ya con síntomas de disbiosis intestinal, no solo en pacientes con cólico de lactante. Por ejemplo, pacientes que nacen por cesárea, pacientes que son alimentados con fórmula, pacientes que han sido hospitalizados, que han recibido antibióticos, antiinflamatorios, corticoides, ¿no? Estos pacientes tienen mucho riesgo de tener disbiosis intestinal, de tener la flora alterada. Y entonces tenemos nosotros aproximadamente 3 años, los primeros 3 años del paciente para poder mejorar la microbiota del bebé. Y esto se puede mejorar con la administración de estos probióticos que afortunadamente han sido aislados y por el cual se puede complementar con la alimentación del bebé. Muchas gracias.